Buenos días, mi nombre es Jennifer Soriano, pertenezco a la empresa X Technologies. Muchas gracias por acompañarnos este día a nuestro webinar. Vamos a platicar, ¿verdad?, acerca de los documentos tributarios electrónicos en El Salvador. Permítanme presentarles nuestra agenda. El día de hoy vamos a tener los siguientes temas. Veremos quiénes somos. Nosotros como compañía nos presentaremos. Los cambios recientes en el manejo de la información tributaria. ¿Qué son los documentos tributarios electrónicos en El Salvador? ¿Qué debo hacer para prepararme para la adopción de los documentos electrónicos? ¿Cómo X apoya en el proceso de automatización? Y la mecánica para las preguntas la vamos a dejar hasta el final. Vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus diferentes preguntas. Y también pueden ir dejando sus consultas en el chat para que nosotros podamos apoyarles al final. Pues comentarles un poco acerca de nosotros. Nosotros somos una empresa especializada en la aplicación de negocios para diferentes rubros, ¿verdad? Tenemos más de 10 años en el mercado. Apoyando a diferentes compañías en los diferentes procesos de automatización en sus empresas. ¿Qué hacemos? Pues hacemos diferentes tipos de servicios tecnológicos, ¿verdad? Como consultoría de implementación, entre otros. Ya hablando acerca de lo que es documentación electrónica en El Salvador, creería que muchos de nosotros habíamos escuchado la palabra facturación electrónica. En nuestro país, al programa se le ha denominado documentación electrónica. Se han manejado diferentes fases. Por ejemplo, nosotros como empresa estamos apoyando al Ministerio de Hacienda desde la fase del plan piloto que se inició desde el año pasado en abril, donde el Ministerio de Hacienda preseleccionó a diferentes tipos de compañías grandes para que pudieran iniciar con el plan piloto. Fue totalmente un éxito, ¿verdad? Y posteriormente hemos pasado a la segunda fase, que inició desde el mes de enero de este año, con el plan, la fase de voluntariado. Esta fase de voluntariado donde actualmente estamos es prácticamente las compañías que quieren iniciar a poder migrarse a esta parte de documentación electrónica. Prácticamente estamos hablando que actualmente estamos en esta fase, ya están emitiendo los documentos electrónicos. Vamos hacia la parte de la fase 3, que es en la obligatoriedad. Prácticamente con esto no tenemos una fecha, ¿verdad?, estimada para esta fase. Estamos trabajando para eso. Creería que estamos esperando o esperamos, ¿verdad?, que prácticamente antes que termine el año o a inicios del próximo año. Esto depende del Ministerio de Hacienda, qué fecha ellos nos pondrán para que podamos ya tener esta fase 3 y podamos poder ya estar emitiendo lo que son los documentos. Regresando a la fase 2, en esta fase es prácticamente lo que nosotros queremos apoyarle, ¿verdad? Queremos ser parte de su empresa, prácticamente apoyarles en la parte de voluntariado, ahorita que no es obligatorio, para que puedan poco a poco irse migrando, ¿verdad? Sabemos que es una parte tecnológica donde a veces nos puede dar un poquito de temor, pero veámoslo como una oportunidad donde podemos ya irnos desligando de la parte de
de los documentos físicos, ¿verdad? De todos esos papeles donde a veces se nos daba la parte de que se nos perdían los documentos, que andábamos detrás de las empresas que no nos emitían los documentos para poderlos presentar. Prácticamente eso va a desaparecer porque ahora todo va a ser electrónico. Vamos a hablar un poco acerca de los cambios recientes en el manejo de la información tributaria. Como todos hemos escuchado, ¿verdad? Porque se está notificando en todas las redes el aviso que a partir del 30 de junio del 2022 ya será obligatorio que nuestro número de NIT esté homologado con el DUI. Esto encaminando siempre a la parte de poder migrarnos a esta gran parte de documentación electrónica. Con cada fase, ¿verdad? Nosotros estamos apoyando con esta implementación al MH. Nos hemos ido topando con ciertos tipos de informaciones que están de más o que podemos ir minimizando, ¿verdad? Todo este tipo de información. Dentro del sistema para las personas naturales no vamos a poner el NIT, sino que ahí vamos en el campo, vamos a poner lo que es el número de DUI, ¿verdad? Para podernos ir avanzando. También como podemos ver, yo sé que la mayoría de ustedes manejan, ¿verdad? Actualmente los documentos cuando hacen la presentación de lo que son los libros de IVA, los cambios que se han ido dando en los últimos meses, ¿verdad? Prácticamente estas migraciones que se han ido dando, de cómo se están haciendo las presentaciones, prácticamente estos cambios son consecuencia a lo que viene más adelante, ¿verdad? Los grandes pasos que hemos ido dando poco a poco, pero con la finalidad de podernos ir migrando a lo que son los documentos tributarios electrónicos acá en El Salvador. Por ahí vi que me están levantando la mano. Yo sé que van a tener muchas preguntas, pero lo vamos a dejar hasta el final, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando y que podamos cumplir con lo que es el horario que tenemos, ¿verdad? Nuestra labor es poderle dejar totalmente claro todo lo que conlleva lo que es este nuevo cambio, ¿verdad? Y posteriormente, nosotros de igual manera les podemos seguir apoyando, ¿verdad? Con cualquier consulta que ustedes puedan tener. Me voy a regresar por acá, porque por acá ya va a presentar mi compañero, el ingeniero Ramiro Salinas. Me voy a regresar, bueno, acá les voy a dejar entonces, mi nombre, como les comentaba, es Jennifer Soriano. Cualquier consulta, yo voy a estar por acá por el chat. Al final nos pueden hacer cualquier consulta y nosotros les vamos a apoyar. Muy buenos días. Pues permítanme presentarme. Mi nombre es Ramiro Salinas. Pertenezco a la empresa Higgs Technologies y hoy vamos a conversar un poco más sobre lo que son los documentos tributarios electrónicos en El Salvador. Pues este es un tema que se puede resumir, que son archivos electrónicos que lo que hacen es respaldar las operaciones tributarias. Por ejemplo, cuando yo estoy fingiendo la figura de lo que ahora el ministerio, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, ha denominado como emisor, pues que esta puede ser una empresa o puede ser una persona natural que esté registrada en el IVA. Entonces, emite un documento electrónico que respalde una operación, ¿verdad? De momento, de momento, los documentos tributarios electrónicos que se están emitiendo son aquellos que garantizan la transacción de una venta, por ejemplo. Eso es lo que se ha enfocado durante la primera etapa y así han ido evolucionando las diferentes versiones de estos documentos. Posteriormente vamos a hablar acerca de eso. Entonces en la imagen ustedes pueden ver cómo la figura del emisor genera un documento
que ahora son conocidos como archivos JSON, ¿verdad? Estos tipos de documentos. Y ahí hay unos procesos intermedios a través de unas llaves privadas que se genera una firma electrónica de este documento, ¿verdad? Para hacerlo válido en la transacción hacia la plataforma del Ministerio de Hacienda. Entonces, una vez que se ha firmado, se envía hacia la plataforma que Hacienda ha desarrollado y ahí ellos hacen su proceso de validación, de almacenamiento, lo procesan, ¿verdad? Una vez ellos han hecho esto, le devuelven una respuesta donde dicen si fue procesado con éxito o si hay que modificar algo en el contenido de ese documento, ¿verdad? Por ejemplo, se validan elementos como que el NIT, en el caso de ser una empresa, que el NIT no corresponde con el número de registro de comercio, u otro tipo de validaciones que se hacen ahí. Si el ministerio determina que no hay congruencia en esta información, pues devuelve el documento marcado como no válido. Pero si el documento es válido, pues le genera una firma. Esta firma es la que ya hace que ese archivo electrónico valga o tenga vigencia tributariamente, ¿verdad? Entonces, eh, de esa manera es como, a grosso modo, se procesa la información. El emisor la genera, la transmite y el ministerio valida si la información está congruente, ¿verdad? Los tipos de documentos que a la fecha se están soportando, pues ahí los pueden ver ustedes en pantalla. En el inicio de la presentación, pues pudimos ver que el año pasado se inició con la fase de plan piloto. Entonces aquí nacieron los que ustedes pueden ver que ahora están en versión 3, el crédito fiscal, nota de remisión, nota de crédito, nota de débito. Con eso se arrancó. En el mes de enero, donde se hizo el cambio de fase de voluntariado, pues ya nacen la factura de consumidor final, comprobante de retención, comprobante de liquidación, documento contable de liquidación y la factura de exportación. Fue a partir de esa fecha de enero de este año donde ya la solución que el Ministerio de Hacienda había desarrollado, pues ya tenía la capacidad de procesar estos documentos. Se arrancaron con 4 y luego se incorporaron otros 5 documentos. Ahora, únicamente se pueden transmitir este tipo de documentos, ¿verdad? Otro tipo de documentos aún no se tiene la capacidad de procesarlos por medio de los sistemas del ministerio, ¿verdad? Entonces ahora surge la pregunta, bueno, ¿qué sucede con los formatos impresos? Pues, pues todos conocemos que tenemos ¿cómo se llama? Formatos impresos, otros trabajan con ticket de caja, ¿verdad? Las empresas que tienen puntos de venta, pero ¿qué sucede ahora con estos documentos? Pues simplemente les decimos adiós y vamos a iniciar con la transmisión de archivos electrónicos, ¿verdad? Eh, Algunas empresas aquí es donde ven un poco de problema porque la forma de trabajar está enfocada a entregar algo a su cliente de manera impresa. Pero ahora la manera que el ministerio indica que debe de entregarle ese comprobante es por medio de un correo electrónico y en ese correo electrónico pueden ir dos cosas. Uno, un link o una dirección donde el cliente pueda descargar su archivo y el otro es que dentro de ese documento ustedes le puedan incluir los archivos en estos formatos JSON o en formato PDF, ¿verdad? Posterior a esto, como les comentaba, ya no se va a entregar un formato impreso, ¿verdad? Entonces aquí el ministerio introduce un nuevo concepto que se llama representación gráfica. Eh, Aquí es la parte superior de lo que es eh, este elemento de la representación gráfica.
Entonces, esto es lo que se le va a entregar a la persona en formato PDF, pero únicamente para que lo pueda interpretar ante los humanos. Entonces, también desaparecen lo que son eh, a- los temas de las resoluciones. Actualmente se hace en el Ministerio de Hacienda un trámite para que nos puedan emitir cierta cantidad de facturas. Pues eso también desaparece y nos enfocamos en los códigos de generación, el número de control y el sello de recepción. El código de generación, esto es unos estándares de la informática que son números que se van generando. De manera ahí hay unos estándares con los que se hacen. Y el número de control, este sí, el ministerio da una serie de lineamientos de cómo se debe de construir y este es el que va a ir cambiando de documento en documento. Por eso es que tiene ahí, si ustedes pueden ver, una larga cantidad de ceros y al final tiene un número, en ese caso el número 6. Ese va a ir cambiando y se va a reiniciar una vez por año. Entonces, yo en el año 2022 voy a tener ese mismo documento con el número 6 y en el número 23 voy a tener ese mismo documento con el número 6. Pero el código de generación y el sello de recepción ya no van a ser los mismos, ¿verdad? El sello de recepción es ya eh, la firma que el ministerio le otorgó a ese documento, haciéndolo válido. Si ustedes transmiten a su cliente y dentro de la información no se incluye el sello de recepción, entonces ese documento nunca fue reportado, ¿verdad? También hay la opción de que el ministerio da unos sitios donde se puede validar esos sellos de recepción. Ahora bien, ¿qué debo hacer para prepararme para la adopción de los DTS? Aquí les vamos a explicar un poco de los pasos que se tienen que hacer para que ustedes puedan registrar sus empresas o como personas naturales también, registrarse para pues adoptar esta etapa de la adopción de los documentos tributarios electrónicos. Lo vamos a hacer un poco mostrándoles los pasos que nosotros como HICS seguimos para también estar dentro de este programa, ¿verdad? Eh, Uno de los primeros pasos que hay que hacer en el caso de ser una compañía grande, ¿verdad? Pues es necesario ajustar los sistemas informáticos para que estos tengan la capacidad de almacenar o de capturar la nueva información que se está requiriendo de parte de los clientes. Si bien es cierto, muchos sistemas tenían la capacidad de almacenar el número de registro de comercio, el número de el correo electrónico, el número de NID, número de DUI. Entonces, pero ahora hay otros campos que se están solicitando que posteriormente los vamos a ver, que también es necesario que sean modificados o ajustados los sistemas para poder capturar esta información, ¿verdad? Entonces, luego de haber o durante se está haciendo esa modificación, pues hay que presentar una solicitud en línea, ¿verdad? Ustedes pueden enviar un correo electrónico a esa dirección que se muestra ahí, que es soporte.dts@mh.gov.cb. Por ejemplo, nosotros enviamos ese correo donde solicitábamos que se nos diera de alta en este sistema, ¿verdad? O en este programa. Entonces, luego de el ministerio les va a asignar una persona que les va a estar dando seguimiento. Esta persona pues les va a devolver un formato para que ustedes puedan llenar esa información, la información de la empresa, ¿verdad? Una vez hayan llenado esto, pues lo envían a la persona que les está atendiendo y esta persona les va a dar de alta ya como eh, personas o empresas que están dentro del programa, ¿verdad? Luego que se han llenado todos esos pasos, pues se les dará acceso al sistema de facturación de TEDx. Esto
tiene que ser en ambiente de prueba, ¿verdad? Ahí ustedes cuando ya les den el acceso, luego tienen que seguir esos 3 pasos que se muestran ahí en la captura, donde van a completar su información, los documentos que quieren emitir, y otros pasos ahí que el mismo sistema los va a ir acompañando. Entonces, ese sería como la fase donde están ya dándose de alta dentro del sistema. Posteriormente, hay que hacer unas pruebas para validar que la información que nuestro desarrollo o que la herramienta que estamos utilizando para transmitir la información está acorde a los lineamientos que el ministerio ha establecido, ¿verdad? Por cada tipo de documento, ustedes pueden ver ahí qué cantidad de documentos tienen que transmitirse o tiene que enviarse eh, en, en ambiente de prueba, ¿verdad? Esa información, pues se recomienda que sea de distintos clientes, que tenga distintos tipos de ¿cómo se llama? De escenarios, por ejemplo, documentos que tengan retenciones, que no tengan retenciones, que sean exentos, para que nosotros podamos validar que el desarrollo que se ha hecho o que el sistema que estamos implementando para transmitir, pues cumple adecuadamente con los requerimientos que el ministerio ha establecido, ¿verdad? Entonces, si nosotros no superamos esa cantidad de documentos, no podremos continuar con el siguiente paso, que es ya presentar una solicitud para ser autorizado ya como emisor. No en fase de prueba, sino ya en ambiente de producción, se le llama, ¿verdad? Que ya esos documentos en realidad sí son válidos y posteriormente la Dirección General de Impuestos Internos nos va a emitir una resolución de autorización eh, para ser ya emisores, ¿verdad? Y una vez tengamos esta resolución, pues ya vamos a tener acceso al ambiente productivo e iniciamos las operaciones ya como emisores de documentos tributarios electrónicos, ¿verdad? Los cambios, en resumen, los cambios entre el proceso, si yo soy una corporación grande o soy eh, una empresa pequeña o una persona natural, ¿verdad? Obviamente quizás no tengo un sistema para llevar el control de mis operaciones, un sistema informático, sino que, por ejemplo, hay personas que hacen sus documentos a mano, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues el ministerio ha desarrollado la plataforma, la que anteriormente les mostré, y ahí está la opción para que estas personas que no tienen la capacidad de adquirir sistemas de informáticos puedan hacerlo por medio de la plataforma del ministerio, ¿verdad? Entonces ahí no hay una excusa para que no podamos usar esta herramienta, ¿verdad? Importante mencionar, como lo vimos al inicio, que estamos en una etapa de voluntariado. Entonces, por eso es que es recomendable iniciar en esta etapa porque posteriormente, pues, ya solo seremos notificados como empresa que en determinada fecha hay que iniciar con esta etapa, ¿verdad? Pero si se hace desde antes, pues se pueden ir previendo muchas otras situaciones que en estas etapas ya se fueron observando, tanto como las empresas que echaron a andar esto en su plan piloto, como muchas otras lineamientos que el mismo ministerio para poder obtener cierta información ha ido modificando, ¿verdad? Entonces, aquí es donde todo cobra sentido y principalmente si somos una empresa grande o una empresa pequeña, pues siempre vamos a tener la capacidad de emitir esos documentos tributarios electrónicos, ¿verdad? ¿Cómo HICS
apoya en el proceso de automatización. Pues nosotros nos especializamos o nos enfocamos en ayudar a las empresas a determinar los principales retos y, y irlo guiando, ¿verdad? Ir siendo como una luz para seguir en el proceso ¿cómo se llama? Con la experiencia que ya se ha adquirido, ¿verdad? Uno de los principales sería depurar y estandarizar la información fiscal de cada cliente. Porque hay mucha información, posteriormente lo vamos a ver, que no se tiene de los clientes, ¿verdad? Entonces, otro de los retos es que las plataformas del ministerio eh, van, están en constantes modificaciones. Como pudieron ver al inicio, los documentos, por ejemplo, el crédito fiscal ya va en versión 3. Hay muchos elementos que se incluyeron en la versión 1 que fueron eliminados, en la versión 2 fueron introducidos nuevos elementos y ahora en la versión 3 pues han sido otros elementos que se han ido quitando del contenido del archivo o de los documentos que se transmiten y, y esto acarrea generar nuevos ajustes a los sistemas, ¿verdad? Entonces, es un tira y encoge donde nosotros vamos acompañando a las empresas para echar a andar su proyecto de facturación electrónica. Un principal reto es ajustar procesos y procedimientos internos, ¿verdad? Porque pues como les digo, las empresas están acostumbradas a un proceso que se sigue. Por ejemplo, el mensajero lleva su documento del cliente. Si no me, hay otros clientes que dicen, yo no le entrego el crédito fiscal al cliente hasta que no me paga, pero ahora ya no va a haber esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora? Pues aquí es donde nace la necesidad de ajustar los procedimientos internos, ¿verdad? Porque ya no, este proceso de facturación ya no va a ser igual. También para algunas empresas es necesario, bueno, como ya ahora voy a tener doble procesamiento de información, pues tengo que invertir en otro servidor, tengo que invertir en almacenamiento, tengo que invertir en almacenamiento en la nube, por decir algo. Entonces, es necesario invertir en nueva infraestructura y pues siempre tengo que estar conectado a Internet, ¿verdad? Entonces, tengo que invertir en mejor ancho de banda. Eh, Otro de los principales retos es el tiempo y el plazo para ejecutar la implementación, ¿verdad? Ahorita estamos con suficiente tiempo porque estamos en una etapa de voluntariado, pero una vez esté ya donde sea obligatorio, pues ahí ya nos van a dar un plazo más ajustado, ¿verdad? Y el último reto, pues que hemos nosotros observado es que adquirir o desarrollar sistemas de información es otro de los retos que hay que cumplir, ¿verdad? Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿Qué tan bien conocemos a nuestros clientes? Aquí ustedes pueden observar eh, por cada tipo de documento los datos a solicitar de cada cliente. Por ejemplo, el NIT, el DUI, número de registro, la razón social, nombre comercial, departamento, municipio. Importante, por ejemplo, en el caso del departamento y municipio, todos estos hacia abajo son como eh, catálogos que el ministerio ha establecido. Son alrededor de 28 catálogos que sus sistemas tienen que tener la capacidad de almacenar y de transmitir esos valores de la transmitir esos valores dentro de los archivos que se desean firmar. Por ejemplo, eh, la razón social, nosotros estamos como acostumbrados a escribir en un texto, por ejemplo, la razón social, por ejemplo, venta de computadoras y accesorios, por decir algo. Entonces, ahora no, lo que se va a transmitir es el código de esa razón social. En el caso del departamento, el municipio también hay una codificación que el ministerio ha establecido. El tipo de receptor,
si es persona natural, si es empresa, la actividad económica, ¿verdad? Bien título, esto es, por ejemplo, si es un bien, un servicio, si es ambos. El país del cliente, también hay un catálogo de, de países, tipos de personas, esto por cada uno de los documentos, ¿verdad? Entonces, ya conversando un poco sobre nuestra solución, eh, está dividida en 4 módulos. Entonces, nosotros lo que colaboramos con ustedes como empresas es implementando esta solución, ¿verdad? Se hace un análisis inicial de lo que la empresa es capaz de transmitir o que los sistemas son capaces de transmitir o de generar por medio de reportes, por medio de conexión a una base de datos. Ahí pueden ser muchos las formas en que podemos obtener la información, ¿verdad? Y luego tenemos los módulos de sincronizador, tenemos un portal administrativo que se encarga de ver el estado de los documentos, muestra las validaciones de datos de origen, configuración de las sincronizaciones, administración de los catálogos y accesos a los usuarios de las aplicaciones, ¿verdad? Y luego hay un portal de clientes donde por medio de un correo electrónico o de un mensaje de texto a un número de teléfono, pues se envía un link para que el cliente sea capaz de descargar esto de los archivos JSON y los archivos en formato PDF que contendrían la representación gráfica de los documentos. Entonces, la parte de la app y el portal administrativo y el portal de clientes, eso para todas las empresas no se realizaría ninguna modificación, sino que por cada compañía lo que nosotros adaptamos a su sistema es el API de origen de datos. Aquí nos conectamos pues el origen de datos puede ser un archivo CSV, un archivo TXT, un archivo XML, archivo JSON o conexión a una API, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde nosotros intervenimos en evaluar cómo la aplicación de facturación que el cliente tiene actualmente está funcionando, si tiene la capacidad de brindar la información que se necesita, o en todo caso, pues habría que hacer una migración del sistema, ¿verdad? Esto, eh, como conversamos al inicio, para algunas empresas va a representar una inversión tecnológica, en una inversión en tecnología, para otras no, ¿verdad? Entonces, habría que ver de, de este, sí que tengan la capacidad para invertir en esto. Ahora bien, eh, esta solución mm, no estaría como muy acorde, como les decía al inicio, para personas que hacen una o dos facturas al mes, ¿verdad? Porque si esa es la forma en que lo hacen, pues ahí está la opción que el ministerio ha desarrollado para que ustedes puedan ingresar a esa plataforma y ahí elaborar su factura, ¿verdad? Entonces, cuando se elabora la factura, de ahí se puede descargar los archivos JSON, los PDF, y se los enviamos por correo a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, esta es la manera en que una corporación puede trabajar, y si no puede implementar esta solución, porque no tiene la capacidad económica, porque no tiene un sistema, pues en ese caso pues utilizaría eh, el sistema que ya el ministerio ha elaborado, ¿verdad? Pero al final, si sean empresas grandes o personas naturales, siempre van a tener que irse, siempre vamos a tener que estar obligados todos a utilizar este programa de facturación electrónica, ¿verdad? Eso sería nuestra presentación, nuestro webinar, la información que teníamos preparada. Pues ahora vamos a abrir ahí el espacio de la sección de preguntas. Nos han colocado ciertas preguntas en el chat.
donde les vamos a apoyar en este momento. Nos pregunta por acá. Bueno, eso ya se lo había respondido. En el caso de las personas naturales que no tengan capacidad económica para la incorporación al proyecto de factura electrónica, ¿qué alternativa tiene? Ahí les comentábamos que si no tienen la capacidad de invertir en una solución como esta, pues el ministerio ya está desarrollando constantemente la plataforma que va a poner para todas las personas puedan utilizarla, ¿verdad? Eh, Ahí está cómo elaborar todos los tipos de documentos que vimos y, y pues no habría excusa para no hacerlo, ¿verdad? Porque si no tenemos un sistema propio, el ministerio ya nos está proveyendo de una solución. Gracias. El señor José Alberto Lozano pregunta, ¿cómo vamos a respaldar los libros de compras y ventas? De momento esa información, esos procesos no cambiarían, ¿verdad? Porque recuérdese que ahorita estamos en la etapa de cómo se va a transmitir el documento. Entonces, si actualmente su sistema ya está au- eh, adaptado para emitir ¿cómo se llama? Los documentos, la misma información es la que usted va a mantener en sus libros. Ahora bien, eh, no tiene que transmitir, por ejemplo, los números de factura que su sistema interno, pues, su sistema interno genera, sino que tiene que incorporar, al inicio lo vimos en la representación gráfica, los nuevos números de resolución, ¿verdad? Entonces, esos números de documentos son los que ahora se deberían de incorporar. Entonces, ahí es donde nace otra necesidad de ajuste a los sistemas con los que actualmente se cuenta, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay que enviar información a Hacienda y esa información posteriormente tiene que regresar a nuestro sistema para que podamos presentar esos libros, ¿verdad? Si nosotros ya emitimos nuestros libros desde el sistema con el que actualmente contamos, habría que hacer ajustes. La forma, actualmente a esta fecha, la forma en que se presentan esos libros no ha cambiado. No hay lineamientos de, de que se, de modificaciones. Gracias, ingeniero. Por acá nos pregunta Andrea Mendoza, los formatos JSON, ¿cómo los daría la empresa? Hay dos maneras, ¿verdad? O lo envía por medio de correo electrónico adjunto en el correo electrónico o se le envía el link a un cliente para que lo pueda descargar de una plataforma, ¿verdad? Como les mostrábamos anteriormente, nuestro sistema tiene una opción que es el cloud, donde se pueden descargar el objetivo es ese, ¿verdad? Descargar los archivos JSON y la representación gráfica por medio de un archivo PDF. Entonces, la manera de enviarlo es por medio de un correo electrónico o por un mensajito de texto, ¿verdad? Donde en ese mensajito de texto vaya la URL de donde tiene que descargar el cliente su documento. El ministerio ha dado lineamientos que la forma en que se le tiene que hacer llegar el documento al cliente es por un medio electrónico y ese medio electrónico puede ser o por medio de un correo o por medio de un mensaje de texto, ¿verdad? No vamos a enviar nada impreso. Si la empresa quiere hacerlo, es libre de poder hacerlo, ¿verdad? Pero eh, no estamos obligados a hacerlo. Excelente, gracias. Nos pregunta también el señor Carlos Ramírez, para el caso que los documentos sean mayor a 211,000, ¿qué exige como requisito la firma y documento de quien recibe y entrega? ¿Cómo se manejará si el documento es electrónico? En este caso, como no hay una manera de firmar, ¿verdad? Algo, no se puede transmitir la firma. Lo que el ministerio ha hecho es que se incorpora
el nombre de la persona, el número del documento, el número de DUI, o el tipo de documento que está dando, puede ser el DUI, el pasaporte. Y eso es lo que se envía hacia Hacienda, ¿verdad? Entonces, no es que estemos firmando, sino que lo que se está haciendo es informando qué persona está entregando y qué persona está recibiendo por medio de sus números de documento. Al inicio veíamos que uno de los cambios es la homologación del DUI con el NIT. Entonces, ahí por medio, generalmente se transmite el DUI y ya no habría que firmar, ¿verdad? Sino que hay que informar ahora. Hay una sección dentro de los documentos donde se incluye esta información, pero ahora lo que se hace es informar, ¿verdad? Ya no hay una firma de por medio. Entonces, su sistema tiene que tener la capacidad de capturar esta información cuando sucede este tipo de transacciones. Excelente. Por acá nos pregunta también Sandra González, para una factura y los documentos que emitimos de venta es para un gran contribuyente y ellos nos deben entregar comprobante de retención. ¿Cómo se procederá? De momento, se tiene que seguir, el procedimiento tiene que ser el mismo, ¿verdad? Se emite el documento, usted lo emite el documento y eh, al inicio vimos que ya se incorporaron estos tipos de documentos. El comprobante de retención siempre le tiene que dar sí, su cliente, le tiene que emitir el comprobante de retención, ¿verdad? Eh, Ahora, actualmente en esta fase, todavía está ese documentación híbrida, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya estamos inscritos como facturadores electrónicos, tan probablemente nuestro cliente no. Entonces, él nos va a entregar un, un documento físico, muy probablemente, si él todavía no está inscrito, pero no debería de cambiar la lógica de cómo usted trabaja ese tipo de documentos. Eh, Se mantiene de momento la forma de trabajarlo, ¿verdad? No, ahí no hay la lógica o la forma de trabajarlo, no. Lo que ha cambiado es la manera en que se transmite, ¿verdad? Gracias. Nos pregunta también Miguel René, ¿cuánto necesito de dinero para adoptar este sistema de facturación si la empresa está en la categoría de otros contribuyentes? Eh, para cada una de las empresas es necesario, para poder decirle nuestra solución, cuánto es el costo, pues hay que hacer una evaluación de los documentos que ustedes emiten y de los ajustes necesarios que hay que hacer, ¿verdad? No es como un estándar que podamos transmitirle, pero con gusto, si nos dejan sus números de contacto, pues nos podemos comunicar con ustedes, ¿verdad? Gracias. Por acá también nos preguntan, ¿venden ustedes este software y capacitan al que se los compra? En esta parte les comento que nosotros como empresa de tecnología, nuestra labor en este webinar es poderles dar a conocer los nuevos cambios que se están emitiendo en nuestro país y también poner a sus servicios a ustedes prácticamente nuestros servicios, el apoyo, ¿verdad? El acompañamiento. Nosotros ya tenemos la experiencia, ya tenemos la interfaz. Si ustedes no cuentan con un sistema ERP, nosotros podemos brindarles el sistema y la aplicación que ya está integrada al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hacemos el acompañamiento, la configuración y la capacitación, ¿verdad? Ingeniero, por acá nos pregunta, perdón, por acá nos pregunta Alexis Antonio, si yo soy una empresa de servicio donde la mayoría de mis clientes no son contribuyentes, ¿qué documento le entregaré? La que la facturación en su mayoría es consumidor final. Se mantiene entregando la factura de consumidor final, ¿verdad? Ahí el único cambio en la figura que ha existido es que el ticket de caja
con el que actualmente se trabaja, este documento desaparece y se convierte en una factura de consumidor final. Eh, Anteriormente los tickets se habían venido trabajando por temas económicos, ¿verdad? Porque era mucho más barato imprimir un ticket en un punto de venta que gastar en un formulario que permitía, para entregarle la factura, ¿verdad? Entonces el ticket de caja era conocido como una factura simplificada, por decirlo así, ¿verdad? Pero esa figura ya con esta implementación desaparece y lo que tenemos que entregar a todas las personas, ¿verdad? Es un documento si no es contribuyente, una factura de consumo al final, ¿verdad? Gracias. Por acá nos pregunta Rosalina, como cliente, ¿cómo nos garantizan que nos han emitido ese documento a la hora de realizar las compras? Como cliente, lo que usted tiene que observar en la representación gráfica es que tenga un sello de recepción. Eso es que el ministerio, que ese sello ya, si el documento contiene ese sello es porque el Ministerio de Hacienda ya lo recibió. Y como les comentaba, si desconfiamos de ese número, porque puede ser que alguien lo hubiese eh, generado automáticamente, pues por medio de ese sello, hay unos links en el Ministerio de Hacienda donde se pueden comprobar esos sellos de recepción, ¿verdad? Gracias. Por acá nos pregunta también Melgar, el, el actual ticket es sustituido por factura en el documento electrónico o el Ministerio de Hacienda debe liberar también ese documento. Ya se pueden agregar todos los clientes que somos pequeños. Son dos preguntas, creo. Sí, definitivamente el ticket ya no se incorporará más, ¿verdad? O sea, ese documento queda como descontinuado. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es que si ya se pueden agregar todos los clientes que son pequeños. Sí, de hecho, la principal actividad que las empresas ahora tienen que revisar o que realizar es eh, la actualización de la información de su catálogo de clientes, ¿verdad? Principalmente los correos electrónicos, números de contacto y toda la información, ¿verdad? Aquí es donde hay un formato que se llama Conoce a tu cliente, donde se vuelve bastante importante porque ahora tendríamos que incorporar nuevos elementos para capturar esa información de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces sí, ya es la época adecuada para que podamos iniciar con la actualización de nuestros catálogos de clientes. Gracias. Por acá nos hacen una pregunta bastante interesante. Dice Oscar López, ¿cómo le hará un menor de edad para comprar si de ahora en adelante se pedirá DUI para emitir esa factura? Pues en ese caso no se podría, ¿no? Porque un menor de edad pues no tiene un documento único, pero si el menor tuviese pasaporte, se puede emitir por medio del pasaporte, ¿verdad? Pero no puede registrarse el DUI a esta persona. Tendría que ser alguien que sí tenga la, la información para transmitirla. Recordemos que el objetivo primordial del ministerio es la recaudación de los impuestos, ¿verdad? O asociar las transacciones a personas, ¿verdad? Mayores de edad para evitar el lavado de dinero. La fiscalía tiene que hacer sus análisis de toda esta información, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora se está amarrando al número de documentos de todas las personas que realicen transacciones de compra. Gracias, ingeniero. Comentarles a todos que les voy a compartir en el chat un formulario
si están interesados en que podamos apoyarles a darles más información, si quieren cotizar servicio de parte de nosotros para la implementación de este nuevo sistema, pues se los voy a compartir. Por aquí se los compartí por el chat para que ustedes lo puedan llenar. Es un pequeño formulario donde hacemos ciertas preguntas, ¿verdad? Para analizar qué tipo de empresas son, ¿verdad? Consultar estas cosas para que nosotros podamos apoyarles y poderles dar más información. Vamos a seguir por acá en las preguntas. Pregunta Mauricio Garzona. ¿Crearán ustedes una app de facturación electrónica para pequeños contribuyentes? Sí, habrá posteriormente una solución para pequeños contribuyentes. Gracias. Dice Rosalina, en los datos obligatorios que están exigiendo, siempre están solicitando el NIT. En este sentido, ¿cuál número debemos de estar exigiendo? Porque todas las personas naturales deben de homologarlo. El NIT se solicita cuando es una empresa únicamente, ¿verdad? No, de los datos que les mostré, depende cómo se configure el documento que se va a enviar a firma, así va a ser la información que se va a requerir, ¿verdad? Ahí hay un campo donde se debe de colocar qué tipo de documento es el que yo estoy transmitiendo. Entonces, si yo coloco DUI, pues vamos a ir a leer la información del campo que esté almacenado en el DUI, ¿verdad? Y también, si yo pongo que en la información que lo que estoy transmitiendo es una empresa, entonces yo tengo que poner el NIT y el número de registro de comercio, porque estos dos campos en muchos documentos son validados y son cotejados, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si nosotros no conocíamos el número de registro de comercio de nuestros clientes, pues no había problema, digamos. O si no conocíamos el NIT, no había problema. Nosotros podíamos emitir los documentos y posteriormente los llenábamos si queríamos. Pero ahora no. En el momento que se va a transmitir esa información, como les digo, depende de cómo hayan configurado la información, se va a cotejar esta información. Si ustedes envían el DUI, pues ya está conectado, este sistema está conectado a la base de datos de DUI, ¿verdad? Entonces va a ver si ese DUI que yo estoy transmitiendo es un DUI verdadero. No es que yo voy a llenar el número de DUI con ceros y unos, eso no, ¿verdad? Sino que ese DUI tiene que ser un DUI verdadero, un DUI que exista. De igual manera, si yo pongo en los campos que lo que estoy transmitiendo es una empresa y que sí, que es una empresa, entonces tengo que transmitir el número de registro de comercio y el NIT. Y estos van a ser cotejados si existen y si concuerdan entre sí, ¿verdad? Entonces yo no puedo enviar el número de registro de otra empresa que no sea el que le corresponda al NIT que estoy también transmitiendo, ¿verdad? Recordemos que con la homologación del NIT, pues para las empresas sí siempre se mantiene el NIT porque no podemos emitir un DUI para una empresa, ¿verdad? Entonces, el NIT no es que desaparezca, pero, sino que se mantiene para las empresas, ¿verdad? Para nosotros como personas naturales, ahí sí ya no va a ser necesario que solicitemos la emisión del NIT, ¿verdad? Pero para empresas se mantiene. Para todos los que están preguntando si les vamos a compartir el video, claro que sí, en el link donde se registraron, con el correo que se registraron, les haremos llegar la grabación para que ustedes puedan revisarlo con su equipo. Cualquier consulta vamos a estar a la orden. De igual manera, por acá les dejé el formulario para que ustedes puedan compartirnos la información si están, si requieren, ¿verdad? Más información para que nosotros les contactemos. Por acá me preguntaban también, Alexis Antonio Nerio
Si yo estoy en una empresa de servicio donde la mayoría de mis clientes no son contribuyentes, ¿qué documento le entregaré? Ya que la mayoría, en su mayoría es consumidor final. Sí, 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 tiene que mantener esa figura para iniciar los documentos el consumidor final. Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta directa al ingeniero? Puede levantar la mano, por favor, y nosotros le daremos acceso. Buenos días. Ay, Sí, buenos días, díganos, lo escuchamos. buenos días. Buenos días, licenciada. Buena, Tengo una consulta. No sé, ahí no me quedó claro. Respecto a las empresas que ya están establecidas con su sistema de facturación, ¿hay que obligatoriamente enlazarlo al sistema de Hacienda o hay que migrarse al sistema de Hacienda? ¿Cómo sería en este caso? Pues en este caso, lo que se tiene que hacer es como un intermediario, llamémosle así. Usted tiene su sistema de su empresa y Hacienda tiene su sistema, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo en medio que traduzca su información a la información que el ministerio necesita recibir, ¿verdad? Entonces lo que se necesita aquí es un puente o un intermediario, que esa es la solución que nosotros les ofrecemos, ¿verdad? Ustedes su O sea, sistema, dígame. o sea, ustedes con su sistema siguen trabajando como normalmente lo hacen. Solo hay que hacer los nuevos ajustes para capturar la información que el ministerio está requiriendo. Eh, este intermedio que nosotros le brindamos a ustedes es lo que se debe de ajustar por cada una de las empresas, ¿verdad? Y el ministerio, pues, recibe esa información y nos devuelve ya los documentos firmados. Entonces, ese es lo que ustedes tienen que hacer es como el puente o ese intermediario entre ambas entidades. Ok, entiendo. Y a futuro, no sé, van a pasar como un informe o como una nueva, bueno, sí tienen que pasar, la verdad, una nueva eh, ley que explique todo esto, ¿verdad? Porque como a veces la mayoría de dueños de las empresas pues son extranjeros y pues Ujú. ellos tienen adaptado su sistema y quieren que trabaje como ellos dicen. Entonces, en este caso sí, no sé si habrá como una información donde nos podamos respaldar para decirles, a partir de este momento, decirles, será necesario esto al futuro. Sí, fíjese que el ministerio ha compartido información de uso público, donde está toda la guía, por ejemplo, los elementos que tienen que contener ¿cómo se llama? Los documentos que transmite, como también la ley que ya está vigente para la documentación tributaria electrónica. Lo que pasa es que no se ha divulgado tanto esta ley porque todavía está como en fase de desarrollo, ¿verdad? Entonces, todavía se le pueden hacer ciertos ajustes, pero sí ya hay una ley vigente para este tipo de documentación, que no se ha divulgado tanto, pues como le digo, es por esta razón, ¿verdad? Sí, entiendo. Eso sería entonces mi duda y le agradezco por la respuesta. A la orden. Sí, don José Ángel, ¿puede activar su micrófono, por favor?
Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que como yo trabajo, soy auditor y trabajo financiero con cooperativas, pero ellos están inscritos al Ministerio de Agricultura, al MAGBA, como Reforma Agraria, solo tienen el NIF y no tienen número de registro. Solo están inscritas al número de la Reforma Agraria ante el MAG. Y ahí en este caso, ¿cuál sería válido ese número del MAG? Si no cuenta con, o sea, si Hacienda ya estipuló que no cuenta con el número de registro de comercio, pues no, no lo estarían validando. Ah, ok, gracias. Perfecto. Nos pregunta Virginia de Quesada, ¿cómo harán las tiendas pequeñas que son totalmente informales en su mayoría? Pues para una tienda pequeña, digamos, que emite sus facturas, ¿verdad? Hay algo que quizás olvidamos mencionar en la presentación, es que se pueden transmitir los documentos individualmente, uno por uno, o por medio del lote, pues, al final del día. Entonces, usted puede ir haciendo su facturación durante el día y al final de la jornada, pues hace la transmisión de todo el lote, ¿verdad? Pero siempre tiene que capturar la información de cada uno de los clientes. Pero eso es formal. Pero recordemos que eso tiene que ser para negocios formales, ¿verdad? No, tal vez no una tienda de colonia, como podríamos mencionar, o si no, tiene que ser, recordemos que esto es para negocios formales. Por ejemplo, una farmacia o que sí emita documentación, ¿verdad? Pero no, tal vez, o una tienda, un supermercado pequeño, por decir algo, ¿verdad? Pero no una tienda pequeña que no entregue un comprobante. Entonces, en el caso de las tiendas informales, como lo indica ahí Virginia de Quesada en su pregunta, pues ellas no están dentro de esta plataforma, dentro de este proyecto. Buenos días. Con relación a la factura de exportación, ¿con qué número vamos a identificar a nuestro cliente ya que no tiene NRC? En ese caso no aplicaría para su, en el caso del documento ahí pudieran ver ustedes todos los documentos, la obligación, la información obligatoria por cada tipo de documento, ¿verdad? Por ser un ente del extranjero, no va a tener este número de registro de comercio. Entonces, en ese caso, no va a validar esa información el tipo de documento. Como les digo, esa información, si bien es cierto, nosotros la pusimos como obligatoria, que se debe de capturar, pero va a variar por cada tipo de documento. En algunos tipos de documentos sí es obligatorio que se transmita y en otros no, ¿verdad? En el caso de la factura de exportación, pues no se hará la validación de ese tipo de información, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Hola, sí, le saluda Carlos Portillo.
quiero hacerles una pregunta. En el caso de nosotros como oficinas contables, para los que le llevamos contabilidades a los autohoteles o moteles, básicamente a los moteles, ¿cómo se les estaría solicitando al ministerio factura por visita de las personas que llegan ahí? Sí, por temas de privacidad, quizás nadie va a querer compartir esa Es información, correcto, ¿verdad? es correcto. Ahora bien, lo que el ministerio solicita es que por cada documento que se emita, pues se transmita esta información, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la información que nosotros hemos recibido por parte del ministerio, pues no se nos ha dicho en ningún momento que no se deba de pedir esta información a los clientes, ¿verdad? Entonces ahí es un tema un poco complicado, ¿verdad? Como le digo, lo que se nos ha transmitido es que se debe de enviar esta información. Si la empresa lo va a hacer o no lo va a hacer, pues es un tema propio de cada compañía, de cada rubro de negocio, ¿verdad? Pero sí, el ministerio exige que esa información se incluya dentro de los documentos. Entonces, porque yo dentro del sistema no se puede enviar una factura, por ejemplo, de consumidor final, que sería la que aplica en este tipo de transacciones, que no vaya algún comprobante con el nombre del cliente, ¿verdad? O sea, algún tipo de documento, ya sea pasaporte, ya sea DUI, ¿verdad? Entonces, porque no se va a procesar esa información. O sea, o se incluye o se incluye, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco complicado. Ahora también viene la parte en ese tipo de negocios, imagínense, hay que enviarle a un correo electrónico esa factura. Entonces, se complica ahí un poco, en ese caso, la obtención de la información, ¿verdad? Ese caso, pues, habría que, que estudiarlo un poco más, ¿verdad? Gracias. Roxana Rodríguez, puede hacer su consulta, por favor. Sí, yo estaba preguntando que ¿cuándo será obligatorio para los profesionales independientes adoptar este nuevo sistema de facturación electrónica? Pues, de momento no hay una etapa de obligatoriedad, ¿verdad? Ahorita estamos en voluntariado y pueden inscribirse tanto personas y profesionales independientes como empresas. O sea, ahorita está en base, en etapa de voluntariado, ¿verdad? Aún no hay una obligatoriedad. Ah, ok, muchas gracias. Gracias a usted. Con esto queremos comentarles que estamos en el momento exacto, ¿verdad? Para poder dar inicio a lo que son las pruebas. Es donde nosotros les apoyamos a ustedes a hacer el acompañamiento de iniciar a hacer las pruebas para solicitar ser empresa, ¿verdad? Certificada para poder emitir documentos electrónicos. Voy a leer por acá otras consultas que nos han hecho. Estamos tratando de responderles a todos, ¿verdad? Esto más que una pregunta. Sí, pregunta Ana Daisy, dice, o sea que serían todos aquellos que están inscritos al IVA. Es correcto. Ahorita prácticamente serían las empresas, ¿verdad? Pequeñas, medianas, grandes, para todas las que estén inscritos al IVA. Nos pregunta también Oscar, y en caso de un rutero que vende a domicilio y emite 3 facturas al día, por ejemplo, que venden en las colonias, pero estará registrado en Hacienda, ¿se deberá hacer este tipo de procesos? Pues esto está unido a la pregunta anterior o al comentario anterior que hacía Jenny, ¿verdad? Que si yo soy una persona inscrita al IVA, tengo que reportar esa venta. Puede hacerlo de dos maneras. Si es un rutero que tiene la capacidad de cargar un sistema en algún dispositivo móvil,
pues lo transmite en el mismo instante, ¿verdad? O puede hacerlo al final del día por medio de un sistema. Si no tiene un sistema desarrollado por él mismo, pues obligatoriamente deberá registrar posteriormente esos documentos haciendo uso del portal que el ministerio ha puesto a disposición, ¿verdad? Para elaborar documentos de forma manual dentro de ese sistema. Gracias. No sé si alguien más quiere hacerle una pregunta. ¿Puede levantar la mano, por favor? Creo que, perdón, creo que Miguel Castellanos levantó la mano, ahí puede abrir el micrófono. Bueno, aquí está. Hola. Hola, buenos días, le escuchamos. Hola, buenos días. Soy René Castellanos de Tiro Vasco. Bien. Mi inquietud es la siguiente. La cuestión es que la práctica es la que nos va a llevar a entender mejor estos mecanismos, estos procesos. Yo tengo una serie de clientes que emiten tickets de caja registradora y tengo un cliente farmacia que está emitiendo más de 1,500 facturas mensuales, pues. Entonces, considero yo que lo más correcto sería tal vez invertir en un software y los que ya lo tienen, pues tal vez ajustarlos a la necesidad. Pues entonces, la pregunta precisa es esta. ¿Ustedes harían ese trabajo de venir a tal vez a ajustar el sistema o vender un software y capacitar por lo menos al contribuyente, pues? Correcto, ahí usted por el dijo, volumen de papelería que están emitiendo, pues ya 1,500 facturas, 2,000 facturas, ya dentro de la página de Hacienda va a ser imposible estarlo haciendo, pues se necesita algo rápido, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, Y por ejemplo, mi farmacia, tengo un cliente de farmacia que está en la casa matriz y 2 sucursales. Sí, nosotros los acompañamos tanto en el análisis del sistema que ustedes trabajan, los acompañamos también en el análisis de la captura de la información, si su sistema tiene la capacidad o no de capturar la información requerida. Y si no tiene la capacidad de su sistema, también le pudiésemos recomendar ciertas soluciones. Ajá, correcto. Pero también considero que es necesario pues tener por lo menos una idea de por cuánto puede andar la inversión, ¿verdad? A realizar. Tal vez no tanto con precisión, pero por lo menos, digamos, no sé, entre $1,500, $2,000, yo no sé. Pues. Claro que sí, con gusto. Por eso les ponía por ahí un formulario para que me puedan llenar. Sabemos que cada empresa es independiente, cada empresa puede manejar diferente tipo de sistema o no puede manejar un sistema. En ese caso, nosotros vamos a tomar cada empresa como un caso especial para poderles dar lo que es un mejor precio, ¿verdad? Y poderles apoyar en todo. Bueno, está bien. Bien, la otra duda es la siguiente. Porque me he quedado un poco en el aire ahora de hacer una declaración de renta de un cliente. Me pasó que estoy emitiendo factura de exportación porque mi cliente trabaja de Guatemala a Costa Rica. Entonces lo hemos manejado como exportación de servicios porque no hay de otra manera cómo manejarlo. Entonces no sé si es lo correcto o qué voy a hacer ya con la facturación electrónica, cómo lo voy a manejar. Bueno, cuando usted hace una factura de exportación por medio de estas nuevas plataformas, pues sí, hay una clasificación del tipo bien, así se llama, bien título que que contiene o que está representando ese documento. Puede ser un bien, un servicio, o puede ser ambos. Así lo
lo estipula el Ujú. ministerio que se transmita esa información, ¿verdad? Esa Sí, información sí se trabaja de esa manera cuando es una factura de exportación. ajá, porque fíjese que se me dio el caso, pues que como yo lo estuve manejando por exportación, porque eso es el servicio prestado afuera del país, Ujú. pero a la hora de hacer la declaración de renta, no se le podía vaciar gastos, ¿verdad? Entonces, Ujú. por eso tengo un poco de temor con ese tipo de negocio. Ujú. Recuerda que ahorita estamos nada más en la etapa de emisión de documentos, ¿verdad? Todavía esa etapa de, de gastos y eso todavía no se ha contemplado en este programa, sino que estamos enfocados, bueno, no nosotros, ¿verdad? Sino el ministerio está enfocado en cómo emitir un documento en esa Ajá, etapa. bueno, ajá, correcto, bien, está bien. Ya para cerrar esta parte, si en un caso mi cliente o mis clientes se decidieran en invertir en un software o en ajustar el que ya tiene, puedo contactarles a estos números que aparecen aquí donde dice ventas @ grupo, a ese número Claro que sí, los con puedo todo contactar. gusto, con Bien, todo sería gusto todo. Muchísimas gracias. para servirle. Para ir finalizando, por acá, Xochitl de León pregunta, en el caso que una ferretería ya tenga su software con que trabaja, ¿tendría que modificar el software o debe comprar otro? En este caso, Xochitl, nosotros hacemos una reunión para levantar los requerimientos, ¿verdad? De cada sistema. Recordemos que existen N cantidad de sistemas en el mercado. Hay unos sistemas donde nosotros vamos a poder integrar nuestro sistema, que está integrado a Hacienda, y hay otros sistemas que no lo permiten. Por ende, nosotros, como les comentaba, vamos a tomar cada caso como especial, ¿verdad? Para darle un servicio especial a cada uno de ustedes. Por acá les voy a volver a colocar el formulario para que me puedan llenar todo ese tipo de información. Allí es donde yo les pregunto si cuentan con un sistema, el nombre del sistema, ¿verdad? Para que nosotros podamos analizar esos detalles y poderles ir apoyando con todas estas preguntas que ustedes tienen. Si en dado caso se pueda integrar, entonces haríamos nosotros la integración y ustedes podrían seguir con el mismo sistema con el que ya trabajan. La idea es nosotros poderles brindar una solución, ¿verdad? Y el acompañamiento a la nueva integración, ¿verdad? A lo que son ya la parte de documentación electrónica, que posteriormente viene a nuestro país. Nosotros ya estamos trabajando con esta plataforma. De hecho, trabajamos con empresas mayoristas que ya nos están enviando a nosotros este tipo de documentos, ¿verdad? Ya incluso estamos declarando en nuestras ventas, en nuestras compras, ¿verdad? Todos estos documentos electrónicos que ya nos están emitiendo nuestros mayoristas. Importante comentar, ¿verdad? Que si las empresas necesitan el acompañamiento de nosotros, con todo gusto se lo damos, pero es importante que puedan avanzar en el proceso de inscripción en este programa, ¿verdad? Al inicio vimos los pasos. eh, Hay que enviar el correo donde solicitamos como empresa incorporarnos en esta etapa, y una vez ya tengan esa información, pues ya va a ser un poco más ágil el acompañamiento que nosotros podemos dar, ¿verdad? Entonces, no es que no podamos hacerlo si no han hecho esto, pero sí, cuando nosotros podamos acompañarles, pues si ustedes ya tienen esta etapa solventada, va a ser un poco más rápido la implementación o el acompañamiento que nosotros podamos darle. ¿Alguien más que desea hacer una consulta? Por favor, levante la mano. Pues, en pantalla pueden ver la información, el correo electrónico donde pueden inscribirnos, el teléfono fijo y nuestro WhatsApp, para que puedan hacer cualquier consulta, ¿verdad? O solicitar más información. Nosotros estamos para apoyarlos. Muchas gracias por su participación. Les vamos a seguir enviando información acerca de estos nuevos cambios.
Si requieren más información, de igual manera, por favor, escribirnos. Muchas gracias por su participación.